Primero que todo, buenas noches. Bueno, estoy grabando en la noche. Es muy probable que se escuche de día. Me gustaría, primero que todo, no aplaudiré más porque todo puede ocurrir la próxima semana. El aplauso va hacia los jugadores del Arsenal, hacia el club. Me parece que hicieron un muy buen partido. Eh, el mejor que les he visto desde que están con Arteta en Champions. Y bueno, eh, es un mérito increíble lo que hicieron. No solamente ganar en cuartos de final, sino ganarle a sabemos quién hay que ganarle. Al, al Real Trampas, al equipo que siempre va a tener alguna ayuda, que siempre va a tener un as, alguien que va a tener un as bajo la manga, alguien que si pierde el Madrid, porque Madrid va a perder, va a seguir perdiendo, que no sea tan doloroso, ¿ah? Que hay un colchón, ¿vale? Que siempre lo van a levantar, ¿ah? Que cuando lo noquean, antes de que caiga al suelo la lona, viene alguien y lo agarra. El mismo árbitro del combate lo sostiene. Eh, Antes de hablar del partido, me gustaría pedir disculpas por no haber subido el partido contra el Atlético de Madrid, en donde el Barça se clasifica para el final de la Copa del Rey. El aplauso. Y también el partido contra el Betis. Aparte de estar en una final, nos sacamos el partido del Betis encima. Eh, ya no hace falta quizás que hable del partido del Betis. Quizás lo abra en algún otro momento, pero bueno. En resumidas cuentas, partido contra el Atlético, partido muy difícil, partido que se consiguió, que era importante ganar como sea. Y bueno, el Madrid, bueno, perdón, el Barça logra pasar con un gol de Ferran Torres y una asistencia magistral de Lamine Yamal. Y bueno, nada que decir. Lo único que me gustaría quizás comentar es eh, me gustaría darle crédito a Simeone, porque al final es un entrenador que no ganó nada esta temporada, que muy probablemente no va a ganar la liga, porque el Barça está ¿cuánto está? A 7 puntos, a falta de solamente 8 fechas, 8 jornadas, 8 partidos, que son prácticamente unas finales para el Barça. Y bueno, mucho respeto a Simeone, porque sabiendo que tiene al mejor equipo del mundo, que es el Barça, y al Real Madrid, que lo van a ayudar y va a robar siempre, que lo echaron de la Champions, que el Madrid, a ver, que no te, que ya, perdiste, pero no perdiste porque el Madrid haya sido mejor que tú. Perdiste porque te usaron, porque tienen que seguir con la mentira, con el marketing de que es que si, es que si el Madrid no juega la Champions, no hay Champions. Es que si el Madrid no existe, si el Madrid no está en una Champions, si no está en una semifinal, si no está en un cuartos de final, la Champions pierde de relevancia. Eso es lo que te intentan vender y lo que intentan siempre favorecer. O sea, el Madrid trayendo a Mbappé, teniendo a Vinicius, teniendo a Bellingham, teniendo a Courtois, teniendo a Luka Modric, teniendo a Valverde, teniendo a Rodrigo, ¿ah? Teniendo a Brahim, teniendo a Arda Güler, teniendo a Camavinga, teniendo a Rudiger. Con esos jugadores que no llegas a cuartos de final en Champions, que al final te tocó el Atlético de Madrid, que es para mí el Atlético de Madrid no habría perdido 3-0 con el Arsenal en primer lugar. Eh, y bueno, que el Madrid sea eliminado por el Atlético en octavos, es que con esa plantilla es una humillación histórica. Así que respeto al Cholo Simeone porque, a ver, aceptó que realmente el Barça es el mejor del mundo. Molestia quizás con los jugadores, con el planteamiento en cuanto a pegar patadas a diestra y siniestra, a ver, ni contra el partido contra el Madrid, ni en Liga, ni en Champions, lo vi jugar en ninguno de esos partidos, ninguno de esos 4 partidos los vi jugar con esa intensidad. O sea, al final, bueno, es lo que hay y bueno, si el Atlético cree que el Barça merece tener más intensidad por parte de ellos, algo, por algo será, por algo será.
Quizás por eso ahora están denunciando a la UEFA por el video de Julián Álvarez, pero se han tardado bastante, o sea, ¿cuánto? Casi un mes. Vale eso. Con respecto al partido del Betis, lo mismo. Muchos critican al Barça porque se perdió la diferencia en cuanto a poder sacar una diferencia de 6 puntos contra el Madrid, pero a ver, el Madrid perdió contra el Valencia, se empató y bueno, hay un punto que al final te sacas el Betis, que es un rival difícil, que solamente te queda, a ver, todos los rivales tienen una dificultad, es verdad, pero el Betis está muy bien en liga y bueno, es de los más difíciles. Y te toca ahora un partido contra el Atlético. Digo, no, contra el Athletic, sí. Contra el Atlético ya jugamos. Contra el Athletic y bueno, es el partido quizás más complicado, pero al final si el Barça puede ganar los siguientes partidos sin complicarse, al final si consigue los puntos, creo que si gana todos los partidos hasta el Clásico, y el Clásico lo gana, el Barça podría proclamarse campeón y creo que el Athletic es el último partido, creo, o el penúltimo. Pero si el Barça gana esos partidos, lo que ocurra ahí, bueno, aunque el Madrid gane o el Atlético gane, no, matemáticamente no podrían ganar la liga. Así que sería el segundo título para Hansi Flick, si es que el Barça no gana la Copa del Rey también. O sea, la Copa del Rey se juega ahora el 26 de abril. Y bueno, vamos a ver qué ocurre. Al final es una final, cada partido de final es único. Mucho respeto también, a ver, yo critico mucho al Real Madrid, las ayudas que le dan, pero al final tiene muy buenos jugadores. Y tiene un técnico que bueno, no me gusta su forma de jugar, me parece un técnico que tiene una forma de jugar muy eficaz, muy efectivo, pero me parece poco eficiente y mediocre. O sea, jugar así me aburro. No, no. Bueno, hay gente que solamente le basta con ganar y con ayudas y bueno, ganar como sea. Y que y a jugar a especular y que el equipo también contrario se le agarre el miedo del siglo y no haga nada. Ya he comentado esto. Son casi 8 minutos. Hablar del partido del Real Madrid. Eh, Arsenal 3, Real Madrid 0. Al final es un partido donde el Arsenal, a ver, es un partido. En primer lugar, el resultado es bastante justo con lo que hemos visto y diría injusto. O sea, por lo que yo vi, el Madrid se tuvo querido entre 4 goles, 5. 5-0. Al final es lo que hace tener un buen portero y también que te tanquen penaltis. 2 goles de Declan Rice y un gol de Mikey Merino. Y al final, bueno, lo más destacado de la noche, aparte de que el Madrid pierde. Yo no sé si alguna vez ha perdido 3-0 en los últimos 10 años ha perdido 3-0. Creo que no. Creo que desde este siglo, creo que jamás lo han goleado de la manera que lo han goleado en cuartos de final. En cuartos de final. No sé qué ocurrirá en octavos, en semis. En semis sí, contra el Dortmund. Pero en cuanto a que no hayan podido hacer nada, es muy, muy pocas ocasiones que el Madrid no logra ni con los jugadores que tiene, que al final tiene, para mí, nombre por nombre, la mejor plantilla del mundo. Mejor plantilla, no mejor equipo. O sea, para mí el mejor equipo del mundo es el Barcelona. Y seguido después por algunos equipos que estará el Arsenal, estará el Bayern, que perdió hoy. Al final es lo que son estas competencias que el Inter. A ver, no tengo aquí no vi el partido del Inter contra el Bayern. Yo creo que lo voy a ver. A ver, al final no es mi equipo, pero me veré algún resumen, algo así. Pero solo por estadísticas, tengo aquí el Bayern pierde 1-2 contra el Inter. Son 20 tiros del Bayern, 7 a puerta, 10 tiros del Inter y 4 a puerta. Posesión 59% para el Bayern, casi un 60%. Cantidad de pases 653 contra 468 y precisión de un 89%. Al final, el Bayern, por lo que ven las estadísticas,
a los que les gustan los números. Es el equipo que más propuso, y bueno, si te agarran en dos contras y te pillan mal colocado, ya está. Al final es lo que tienen las competiciones de eliminatoria, que para mí son emocionantes porque al final la oportunidad de quedar eliminado o de eliminar al rival es muy alta, pero también te puede jugar en contra. Es un arma de doble filo que es emocionante, pero también para mí es injusto. En comparación quizás a una liga, quizás por ejemplo al formato principal, a los primeros partidos de Champions de esta edición, en donde al final era por puntos, es mucho más justo. Si quizás que hubieran partidos de eliminatoria. Quizás una liga de campeones, una liga de campeones en general, en vez de eliminatorias, donde los equipos jueguen todos contra todos, pues es más justo. Porque al final la gente vería año tras año quién es el mejor equipo, no solamente en 2 o 3 partidos donde bueno, haga las remontadas, sino también, a ver, no sé, pero al Madrid quizás vería mucho más los robos que benefician. O sea, hoy día le roban A ver, no se va a hablar, porque al final el Arsenal golea al Madrid y golea bien. Puede haber metido un cuarto o quinto gol. Pero bueno, el robo hay que decirlo, porque cuando tú lo dices solamente cuando pierdes, que está muy bien decirlo. O sea, no porque pierdas tienes que quedarte callado y no decirlo. Es al contrario, al contrario. Pero cuando ganas, el decirlo es muy importante. Porque no te dejas llevar por el resultado, por la emoción, por lo que significa, y eres de alguna manera objetivo y crítico y sincero. O sea, que te vas a quejar solamente cuando pierdes o cuando te perjudican. No. Uno como un fanático, a ver, como alguien que le gusta el fútbol y le gusta el deporte, siempre quiere... A ver, uno siempre quiere ganar, pero ganar de una manera... Ganar con bases, no robando. Y al final, si tú eres de tal equipo y ves que te benefician, porque al final puede ocurrir eso, o sea, al Madrid lo benefician, pero a ver, si un jugador del Madrid, que yo estoy consciente que todos los jugadores del Madrid inconscientemente saben que no van a ser tan severos con ellos porque visten de blanco, no hay nada de malo en admitirlo. O sea, en decir, vale, soy de Madrid, me ayudan y ya está. Ya está. Entonces, el Arsenal, muy bien en decirlo. O sea, te tangan un penalti, que no recuerdo en qué minuto fue exactamente. Voy a revisarlo acá. Pero bueno, te roban un penalti y al final, creo que era el tercero. No, no, creo que ese penalti había dejado al Arsenal. Es que no lo tengo acá. No me vi todo el partido, me vi desde la segunda parte en adelante. Pero ya está, ya está. Eh, Nada que decir. El Madrid. Para terminar la idea. Al final, el que te roben, el que te roben y pierdas, al final, es que te van a decir, no, es que son las excusas. Es que, como pierdes, pones excusas, dices para de alguna manera desmeritar lo que hace el rival. O sea, y no digo que no ocurra, o sea, al final lo que buscamos siempre es tirar un poco la pelota hacia el lado para, no sé, no que la carga y la crítica no sea tan severa, pero al final cuando uno la caga hay que reconocerlo. Entonces, a ver, cuando se gana también hay que decir, porque te tengan un penalti que al final, imagínense, no le cobran el penalti a Declan Rice. Digo, no, Declan Rice. Bueno, es que no sé a quién le habrá pegado la pelota. Pero no le cobran un penalti al Arsenal. ¿Vale? Inicia el segundo tiempo. El Arsenal pierde la pelota en medio campo.
dominando todo, pero al final, por presión, si tienes Mbappé, a Vinicius, a Rodrigo, normal que la puedas perder. Y bueno, tienes que hacer una falta estratégica para no dejar uno contra uno. Al final, terminas haciendo un penal. eh, Al final, bueno, no te pueden... Ponte un jugador del Arsenal tiene amarilla, directamente. Termina haciendo un penal y bueno, lo expulsan. Y aparte de eso, a ver, creo que Party tenía tarjeta amarilla. Ponte Party con tarjeta amarilla, hace una falta a Vinicius o a Mbappé en el área. O a Rodrigo, cualquiera. Cobran penalti y lo tira Mbappé y convierte. Y el Madrid se te va a 1-0. Sabiendo que tú estás haciendo el mejor partido contra un equipo que al final siempre juega con 12 y juega especular y juega atrás y con la plantillón que tiene, con Bellingham, con jugadores que al final es que me cuesta asqueroso jugar de esa manera con la calidad de jugadores que tienes. Entonces, te viene un gol, tú estás jugando muy bien y es normal que te descoloque. O sea, no me cobran un penal a favor. Me echan un jugador por una falta estratégica y aparte es penal y me convierte en un gol y estoy en mi propio campo, segunda parte, que te define la eliminatoria. Porque el Madrid, ya con esa sangre del Arsenal, sabe que el Arsenal arriesgar no va a hacer mucho, porque al final es un equipo que va a tener 10 jugadores, o sea, una eliminatoria con 10 jugadores, contra un equipo como el Real Madrid, al final no puedes hacer mucho más que intentar defender de la mejor manera. Y bueno, los equipos de la Premier tampoco tienen la particularidad de defender de la mejor manera, quizás como los de la Liga Española o los de la Liga Italiana. Entonces, se te van a venir arriba, ya el Madrid, con esa confianza, con una baja moral del Arsenal en su campo, perdiendo con un jugador expulsado, con un penalti que no les cobran, y se te cambia todo el partido, solo por una jugada. A ver, por una jugada, no se cobra un penalti del Arsenal y te expulsan un jugador a ti mismo. Estoy haciendo una simulación, pero puede perfectamente ocurrir, pudo haber ocurrido. Entonces, al final, si te pones a pensar, no, es que el Arsenal ganó, vale, pero hay que decir, bueno, te roban, porque si la cosa hubiera sido distinta, si la historia hubiera sido distinta, sería otro el relato. Pero bueno, partido contra el Arsenal, partido del Arsenal, al final, estadísticas rápidas. Tiros, 12 a favor del Arsenal, 9 tiros del Madrid, 11 a puerta contra 3 del Madrid. Posesión, 54% a favor del Arsenal, 54. Habré visto quizás no tanto el primer tiempo, porque bueno, la posesión que yo vi en segundo tiempo era brutalmente a favor del Arsenal. Pero bueno. Pases, 490 contra 435. Precisión de pases similar, 88, 89. Faltas 8 y tarjetas amarillas, una para el Arsenal y 0. Y al final echan a Camavinga. Le expulsan por doble amarilla. Al final, bueno, se perdía igual el segundo partido por amarilla, pero ya está. O sea, tarjeta roja. A ver, no me gusta decir estas cosas porque al final tampoco me gusta caer tanto en conspiraciones, pero hay que decirlo porque al final el Madrid ha robado, roba y va a seguir robando. Siempre. Y para ocultarlo, para decirte, no, el Madrid no roba, no ves que expulsamos a Camavinga, hombre. No ves que expulsamos a Bellingham porque le dijo fuck off al árbitro. Que al final después trajeron a Winston Churchill para decirte no, fuck off no es un insulto. Bueno, todos sabemos que al final fuck off es como decir jódete o a la mierda. O sea, con una forma despectiva al árbitro. O sea, tampoco se lo dijo para él mismo. O sea, se lo dijo a la cara y manera fuerte.
con un tono despectivo intentando molestar al árbitro. ¿Mm? Entonces, a lo que hablo. Al Madrid les puso en un jugador en minuto 94, que al final es un jugador que iba a perderse el partido de vuelta totalmente, pero te lo expulsan. Te lo van a vender como... Porque si el Madrid, el miércoles que viene, la próxima semana, que ya me lo estoy viendo, que el Madrid... A ver, con mucho respeto al Arsenal, pero hasta que no eliminen al Madrid, yo no voy a confiar en el Arsenal. No confiaré en el Arsenal. Porque es un equipo que, a ver, juega muy bien al fútbol, es un equipo que para mí es actualmente... Será polémico porque no van primero, pero para mí es el mejor equipo de Inglaterra. Pues juega mejor para mí que el Liverpool. O sea, el Liverpool más como un Real Madrid, o sea, juega mejor que el Real Madrid, pero tiene un estilo parecido. Más al contraataque y a la generación de espacios, y más que a una posición y a mantener la pelota. Bueno, bueno, eso lo vimos al final del partido contra el Manchester City. El último partido que jugaron, donde el Manchester City, en la mierda, jugando como el culo, el Liverpool jugó y metió los goles a la contra. O sea, ni siquiera con el peor Manchester City desde que llegó Guardiola pudieron haber hecho algo. O sea, y el Arsenal le jugó tú a Guardiola y ahí está, lo joleó. Entonces, ya está. A ver, el Arsenal me parece para mí el mejor equipo de Inglaterra. Pero, a ver, yo sé que, a ver, la mística del Bernabéu, a ver, no te pueden eliminar yendo un 3-0. Considerando que a nosotros lo eliminaron, al Barça lo eliminaron directamente un 3-0 la Roma y también creo que fue la Juve y en Anfield, o sea, en semifinales contra el Liverpool. Entonces al final, que te eliminen de esa manera puede ocurrir. Lo que tienes que tener es un equipo fuerte, un equipo no solamente de estrellas, sino también un equipo coaccionado, con una meta, con un objetivo, y que no se distraiga, que esté concentrado, que tenga un poco de suerte también, porque al final tiene que salir a jugar en el Bernabéu. Lo que no tiene que hacer en Arsenal, lo que no tiene que hacer es tirarse hacia atrás. O sea, va a decir, esto ya está ganado, 3-0, nos tiramos hacia atrás y autobús y ya está. No. Es lo peor que puedes hacer contra el Real Madrid. Es lo peor. Porque aparte de que te juegan con 12, que te van a robar, tiene jugadores muy buenos. Hay que decirlo. O sea, tienen a Valverde, tiene a Bellingham, tienen a Mbappé, que al final tienen una pegada muy fuerte a Rodrigo, a Brahim, que al final echarte atrás quizás no sea tan bueno. Te meten el primero, lo ves con calma, llega muy rápido el segundo, quizás vas 2-0, y te empieza a entrar miedo, como quizás quedarme atrás no es tan bueno. Y vas un poco al ataque, te atreves, quizás tienes alguna ocasión, 3-0, te meten un 3-0 por alguna contra. Al final es lo que juega el Chelotti, a especular, a predecir lo que va a hacer el rival. Y ya te baja la moral, porque vas perdiendo 3-0, siendo que ya tenías un partido 3-0 en la ida. Y bueno, al final la psicología, la moral es muy importante para ese deporte, bueno, para cualquier deporte al final. O sea, el que te diga, no, es que no es tan importante el poder llevar la psicología. Al final un jugador bueno es un jugador que no le afecta nada de lo que le digan o lo que pase. No. Es un jugador bueno es como cualquier otra persona. Cuando ves que a tu equipo que iba 3-0 le meten un 3-0 también y ves que la eliminatoria ya no estás en tu estadio, que el rival se te viene encima, que al final también juega a especular, que al final también gasta menos energía porque tú ya estás moviendo pues mueves mucho más a los jugadores, y estos siempre juegan al final a los últimos 10 minutos a darlo todo, y el Arsenal con miedo la puede cagar, 4-0 y a casa. Y te lo van a vender como es que las noches mágicas del Bernabéu.
sumándole también algún penaltito, algún penal, o sea, alguna roja, alguna tarjeta amarilla que al final condiciona a un jugador para no meter otra entrada, que al final eso es lo que tiene, o sea, cuando le meten una roja, o sea, una amarilla a algún jugador, o algún defensa, algún lateral, condiciona directamente, o al pivote, condiciona directamente que, por ejemplo, cuando se te vienen encima por el miedo, que al final que te metan un gol, eso hasta en el Bernabéu, estos tipos siempre remontan, tienen cosas raras, metas alguna faltita, a calle. Y es muy probable que esa tarjeta amarilla te la metan en los primeros minutos, para decirte, mira que como cortes un ataque del Madrid y que no lo cortes tan fino, te vas a la calle. Y que te vayas a la calle en el Bernabéu faltando, no sé, son jugadores al minuto 30, quedando 60 minutos, toda una segunda parte, jugando con 10 en el Bernabéu, con los robos que tienen estos tipos. Que probablemente si fueras si estuvieras jugando contra no sé, otro equipo, quizás nunca te hubieran expulsado al jugador porque no le habrían sacado doble tarjeta amarilla. Comentar sobre el partido, para finalizar. Muy bien el Arsenal, me parece un candidato importante. Creo que si pasa, si no le roban, o si no, no sé, manda toda la mierda con miedo contra el Madrid. Es un rival a considerar para la final. Porque al final, a ver, sacando al Aston Villa, que bueno, es un equipo, no diré humilde, porque al final tiene dinero, es un equipo que no tiene tanto presupuesto quizás como el PSG o tanto recorrido, pero que puede eliminar perfectamente al PSG. Tiene las herramientas, que yo creo que no lo va a hacer, por un tema de que el PSG me parece... Para mí los mejores equipos del mundo son el Barça, en primer lugar. En segundo lugar, el PSG, por Luis Enrique, por el equipo que ha formado, porque ya lleva 2 temporadas, está terminando su segunda temporada. Y bueno, me parece que es el segundo mejor equipo que juega. A ver, el Barça me parece mejor también. Creo que juega mejor que el segundo con bastante diferencia, pero hay que también ver lo que hacen los demás. En tercer lugar, podría decirte el Arsenal o el Bayern. Y bueno, en cuarto lugar, el Inter. Al final juega una liga italiana donde la mayoría de los equipos te juegan a la contra, jugando un fútbol más horizontal, digo, fútbol más vertical. Pero al final son equipos donde la diferencia, a ver, tú ves la diferencia, pero te pones a pensar, la diferencia es mínima. Es mínima en cuanto a cualquier, como la diferencia, como hay un gran nivel, la diferencia entre lo que es muy bueno y lo que es excelente es muy poca. Al final cualquier error, cualquier detalle, te finiquita el partido. Entonces, la roja, Camavinga, está para ahí para decir, ¡ey, ey! Nada de robos, aquí echamos a Camavinga, que no te acuerdas que echamos a Camavinga el partido pasado. Nada de robos, ¿de qué estás hablando? Aquí no hubo ningún robo. Si es que a Madrid lo ayudan en la vuelta. Eso es lo que te van a vender. ¿No ves que Florentino se lleva mal con, se lleva mal con la UEFA? Se lleva mal con Ceferín. Con Ceferín, perdón. No, ¿cómo no sabes? O sea, si se llevaran bien, ¿por qué no? ¿Por qué habrían expulsado a Camavinga? Eh, a ver, ¿por qué digo esto? Porque al final Camavinga no va a jugar el próximo partido. O sea, con roja o con amarilla, no va a jugar. Si vuelve Tchouaméni, no va a jugar. Entonces, esa tarjeta amarilla doble, como para blanquear un poco, como de, oye, pero al final nosotros nos robamos. ¿No ves que nos expulsaron un jugador? Sí, te lo expulsaron porque. Pero, te lo expulsaron, pero la importancia de esa expulsión es nula. En el último minuto. Ni siquiera lo expulsaron en el minuto 80, 90. Te lo expulsaron en el 94. O sea, lo expulsaron y terminó el partido. El árbitro pitó el final del partido. Y al final así es como se blanquea. Diciendo, no, pero no ves que me expulsaron un jugador también a mí. No ves que me cobraron un penalti que quizás no lo es. Claro. El partido ya está decantado. Ya sabes que el Arsenal te ganó.
¿Qué sacas robando directamente? No. Estoy seguro que a un jugador que no hubiera sido Camavinga, que habría sido otro jugador, a ver, ¿quién es? Si hubiera sido, por ejemplo, creo que ningún jugador más de Madrid tuvo amarilla. Pero si esa amarilla la tenía Bellingham y lo expulsaban, esa expulsión, y podía jugar el próximo partido, no lo habrían expulsado. Estoy seguro que Camavinga podría haber jugado el próximo partido, tampoco lo expulsaban. De eso estoy seguro. No solamente porque al final es importante que el Madrid llegue al menos a semifinales o a cuartos, a las rondas finales. Porque al final vende. Al final el Real Madrid vende. Es el equipo que te vende. Porque al final es eso, es marketing. Es un equipo creado para vender. Para vender directamente. No tiene ni jugadores españoles. O sea, el único jugador español que realmente jugó hoy fue Asensio. Y Fran García. Ya está. Fran García, que bueno, ya está. Que fue suplente, entró después, entró por Álava. Entonces, lo dejé hasta acá. Partido, media hora de partido. Digo, media hora de partido. Media hora de video. Y bueno, pero ahora la próxima. Mañana reaccionaré. Intentaré hacer una previa al partido contra el Borussia Dortmund, del Barça. Al final es un partido que para mí las cosas ya están jugadas. O sea, si el Barça pierde mañana o lo golean, a ver, ojalá que no. Pero a ver, si el Barça pierde mañana o empata, no pasa nada. Yo entiendo que al final es un partido que al final se juega, es un doble partido. Y bueno, el equipo ha jugado una cantidad de partidos absurda. Jugó contra los Osasuna, después jugó contra el Girona, un Osasuna que pudo haberse postergado hacia la fecha 37 y 38, como se lo hicieron al Madrid en la 16-17 contra el Celta, y no lo hicieron acá. Porque, no sé por qué. Pues la verdad no lo sé. Que te lo explique alguien. Ahí a preguntarle a Javier Tebas, ¿por qué no? ¿Por qué ellos sí y nosotros no? Ahí te van a decir, no, es que el Barça, no, ¿ese qué? ¿Ese qué? No, es que el Osasuna tiene que tener puntos porque se está jugando la Europa y va a entrar a puestos de Europa y necesita tener certeza y te la van a vender así. Jugó contra el jugó contra el Osasuna, jugó contra el Girona, jugó contra este equipo, el Atlético de Madrid. Juega directamente contra el Betis y ahora jugamos con un descanso. Esta vez importante porque jugamos el sábado en la noche. Tenemos el domingo, el lunes, el martes, hoy día y también tenemos parte de mañana para descansar. Al final son como 96 horas. Creo que es el descanso más grande que hemos tenido desde... Sí. No diré lo que es el parón de selecciones, porque al final los jugadores van con cada país. Pues es el parón más grande que he visto, no sé, desde el año pasado. 4 meses de intensidad full en cada competición. Lo voy a dejar hasta acá. Ojalá que el Arsenal tenga la capacidad de mantener el resultado. Yo creo que si lo plantea un partido no tirándose hacia atrás, jugando tranquilo, pero con concentración, no relajado, no confiarse, sabiendo que al Madrid cualquier oportunidad te va a meter un gol porque tiene jugadores muy, pero que muy buenos. Y bueno, ya está. No, nada que decir. Felicidades al Arsenal por haber, al final es un partido que va a quedar para el recuerdo. Y bueno, concentrar nosotros en contra el Dortmund y ya está. Ya está. Que es lo que nos compete, intentar hacer el mejor partido mañana. Y bueno, pase lo que pase, salvo hecatombe, eh, apoyar al equipo. Apoyar al equipo. Apoyar a los jugadores. No los critiquen tanto. No critiquen tanto a los jugadores. Que al final son los que... A ver,
los que nos han puesto por pelear por los 3 títulos de manera decente, o sea, de manera verdadera, o sea, sabiendo que tenemos un hándicap en contra, bueno, en liga local por trampas y porque también tenemos un gran rival como el Atlético de Madrid. Y bueno, también tenemos la Copa del Rey. Al final también nos ponen doble partido contra el Atlético de Madrid. Entonces, llegamos a final de Copa, vamos líderes en Liga con 4 puntos de diferencia. Estamos en cuartos de Champions, con mucho respeto al Dortmund, pero con muchas posibilidades de llegar a semis. Ahí en semifinales, al final te puede tocar el Bayern o el Inter. Eh, Cualquiera de los dos equipos son muy difíciles. Quizás va a sonar un poco contradictorio, pero prefiero al Bayern por un tema de que al final es un equipo que juega un poco similar a nosotros. Es un equipo, bueno, con Company al final. A ver, el Bayern siempre ha jugado similar al Barça. O sea, con algún cambio pequeño. A ver, han tenido esta filosofía similar entre el Barça y el Bayern. Al final también tuvieron a Guardiola, el cual también inspiró algunas bases. No diré que copiaron el proyecto, porque al final el Bayern tiene un proyecto sólido desde el 2009, pero bueno, ya está. Al final, pase lo que pase, los dos rivales. Digo el Bayern porque al final el Inter es un equipo similar a lo que juega el Madrid. Es un equipo a especular, atrás, autobús, para jugadores muy rápidos, jugadores que te mueren a patadas. Y me parece un rival que en doble partido como le llaman acá, te la pueden liar. Te pueden, te la pueden jugar, te pueden eliminar perfectamente. Bueno, al final cualquier equipo aquí te puede eliminar perfectamente, pero es un equipo que creo que para el Barça va a ser más incómodo jugar. Esa es mi opinión. Eh, y bueno, felicidades al Arsenal nuevamente y a seguir dándole. A seguir dándole y bueno, nos vemos en el próximo video. Hasta luego.